Jesús no nació donde te dijeron, y eso cambia absolutamente todo. Porque si el origen de una figura que millones consideran divina está lleno de contradicciones irreconciliables, ¿qué certeza puede haber en el resto de su historia? Este es el primer hilo del engaño que, al tirar de él, deshace el tejido completo. Los evangelios, que supuestamente narran con inspiración divina la vida del Salvador, no logran ponerse de acuerdo en algo tan elemental como el lugar donde nació. Uno afirma una cosa, el otro dice lo contrario, y entre ambos arrastran a siglos de fieles que nunca se atrevieron a cuestionarlo. Según el Evangelio de Mateo, Jesús nació en Belén. Allí, supuestamente, unos magos llegaron del oriente guiados por una estrella, y el rey Herodes ordenó una masacre de niños intentando matarlo. María y José huyeron a Egipto. Hasta aquí parece una historia clara, pero en el Evangelio de Lucas todo es radicalmente diferente. No hay persecución de Herodes, no hay huida a Egipto, ni magos ni estrella. Según Lucas, José y María vivían en Nazaret, viajaron a Belén por un censo. Jesús nació allí y poco después regresaron tranquilamente a Nazaret. Aquí no hay drama, ni asesinatos, ni milagros estelares. Y si ambos evangelistas escribían inspirados por Dios, ¿por qué cuentan historias opuestas? ¿Por qué uno coloca a la familia de Jesús en Nazaret desde el principio y otro dice que vivían en Belén y luego se mudaron? Es más, Marcos, que fue el primer evangelio en escribirse, ni siquiera menciona el nacimiento de Jesús. Simplemente aparece como adulto, ya bautizado. ¿No te parece extraño que el primer evangelio ignorara por completo el nacimiento del supuesto Hijo de Dios? ¿Cómo puede ser que el evento más importante de la humanidad, el nacimiento de un ser divino, esté lleno de huecos, contradicciones y versiones que no coinciden ni remotamente? ¿Qué tipo de verdad necesita ser contada de maneras tan distintas? Aquí no estamos hablando de detalles menores, sino de hechos incompatibles. Si Herodes ordenó una matanza de niños y una familia huyó a Egipto durante años, ¿cómo es posible que otro autor lo ignore por completo como si nunca hubiera pasado? Y más aún, si eso ocurrió, ¿dónde están las evidencias históricas? Ningún historiador de la época, ni Flavio Josefo, ni Tácito, ni Suetonio, menciona nunca una matanza de infantes en Belén. Un evento así sería imposible de ignorar. Y sin embargo, solo aparece en un evangelio, y solo como contexto para justificar la profecía del Mesías que debía venir de Belén. Pero si los propios textos bíblicos no se ponen de acuerdo en los hechos más básicos, ¿qué tan manipulada está la historia que nos contaron? Aquí entra la segunda contradicción más demoledora: los ancestros de Jesús. En un mundo donde la línea genealógica definía quién era el Mesías, la Biblia debía demostrar que Jesús descendía del rey David. Pero ni siquiera en esto coinciden los evangelios. El Evangelio de Mateo presenta una genealogía desde Abraham hasta José, el esposo de María, mostrando 42 generaciones divididas en 3 grupos de 14. Pero cuando Lucas nos presenta su propia lista, la contradicción es grotesca. Desde David hacia abajo los nombres cambian completamente. Mientras Mateo dice que el padre de José se llamaba Jacob, Lucas afirma que se llamaba Elí. Y lo más perturbador, Lucas lleva la genealogía hasta Adán, el primer hombre, mientras que Mateo se detiene en Abraham. ¿Cómo puede alguien tener 2 padres distintos según 2 libros que supuestamente son la verdad de Dios? ¿Y por qué las generaciones desde David hasta José son completamente diferentes? Algunos defensores de la fe dirán que una lista es la genealogía legal y la otra la biológica, o que una es de José y la otra de María. Pero eso no es lo que dicen los textos. Ambos evangelios indican que la genealogía es de José, el esposo de María. Y aquí se presenta el mayor absurdo. Si Jesús nació de una virgen por obra del Espíritu Santo, ¿por qué importa la genealogía de José, si no es su padre biológico? Es una contradicción monumental. O bien José es su padre, y entonces no nació de una virgen, o bien no lo es, y entonces no tiene descendencia de David. No puedes tener ambas cosas al mismo tiempo. Es una contradicción estructural que destruye la lógica del relato. No solo eso, sino que la genealogía de Mateo parece estar fabricada para cumplir con profecías artificialmente, usando repeticiones numéricas simbólicas. Divide las generaciones en 3 grupos de 14.
como si fuera una fórmula matemática más que un registro real. Y para lograr esto, incluso omite nombres que sí aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Acaso los inspirados autores bíblicos borraron intencionalmente nombres para que la cuenta diera justo como querían? La manipulación es tan evidente que ya no se puede ignorar. No es casualidad, es construcción deliberada, es moldear una historia para que parezca profética, cuando en realidad se está inventando sobre la marcha. ¿Y qué nos dice eso sobre el Jesús histórico? Nos dice que su figura fue ajustada, maquillada y transformada con cada versión escrita, que cada evangelista le agregó lo que necesitaba su público: milagros, reyes, estrellas, genealogías, censos, persecuciones, que la historia de Jesús no es una biografía, sino una colección de ficciones teológicas construidas a partir de símbolos. Y si los datos más básicos, como el lugar de nacimiento y su linaje, están plagados de errores, contradicciones y omisiones, ¿cómo confiar en los milagros? ¿Cómo confiar en las palabras que se le atribuyen? ¿Cómo no ver que detrás de todo hay una mano humana construyendo un relato conveniente? Esta es la grieta que expone todo el andamiaje. Si Jesús nació en Belén, ¿por qué nadie más fuera de un evangelio lo supo? Si su linaje es real, ¿por qué cada autor da una lista distinta? Si fue hijo de Dios, ¿por qué se esfuerzan tanto en vincularlo a un linaje humano? Si todo era verdad, ¿por qué el relato se desmorona cuando uno lo examina con cuidado? Estas preguntas no son blasfemias, son urgentes, porque la verdad no tiene miedo de ser examinada. Solo las mentiras necesitan evitar las preguntas. Y en la historia de Jesús, cuanto más se pregunta, más se revela el artificio. No estamos ante una figura histórica sólida, sino ante una narrativa mutante, escrita para cumplir expectativas proféticas y manipular creencias. Y lo más impactante es que por siglos nadie quiso ver estas grietas. Se leía la Biblia con devoción, pero sin análisis. Se repetían los evangelios como si fueran piezas de un rompecabezas que encajan, cuando en realidad son versiones que se contradicen en lo esencial. Hoy, al exponer estas inconsistencias, no atacamos la fe, atacamos el engaño, porque si Jesús nació en un lugar del que nadie se pone de acuerdo y proviene de un linaje que nadie puede trazar con certeza, entonces el relato no es histórico, es mitológico. Y cuando una figura está construida con elementos contradictorios, no es un hombre real, es un mito tejido por múltiples autores con múltiples agendas. Esa es la revelación que marca el inicio de este viaje. Y aún quedan muchas más contradicciones por desenterrar. Si los evangelios no pueden ponerse de acuerdo en el nacimiento de Jesús ni en su linaje, prepárate, porque las contradicciones que rodean su muerte y resurrección son incluso más graves y devastadoras. Y no estamos hablando de detalles menores ni de interpretaciones inocentes. Estamos hablando de que los textos que fundamentan la fe de millones no logran coincidir en los momentos más críticos de la vida de quien supuestamente dividió la historia en un antes y un después. Empecemos con una de las contradicciones más escandalosas de todas. ¿Resucitó Jesús al tercer día o después de 3 días y 3 noches? Porque aunque te hayan repetido 1000 veces que Jesús resucitó al tercer día, esa versión no concuerda ni con las palabras que el propio Jesús supuestamente pronunció, ni con el conteo literal de los días que ofrece el relato. Según Mateo capítulo 12, Jesús dijo que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como Jonás en el vientre del gran pez. Pero si fue crucificado el viernes por la tarde y resucitó el domingo por la mañana, como afirma la tradición cristiana, eso no suma 3 días y 3 noches. Desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana hay como mucho 2 noches y 1 día y medio. ¿Dónde están la tercera noche y el tercer día? Algunos creyentes intentan resolver esto con explicaciones simbólicas, diciendo que los judíos contaban cualquier parte de un día como un día completo. Pero eso contradice la afirmación literal de 3 días y 3 noches. Porque si Jesús era tan preciso al usar la historia de Jonás como comparación, ¿por qué la cronología real no coincide? ¿Qué sentido tiene usar una profecía como prueba si luego no se cumple ni en lo más básico? Esta contradicción no es secundaria, es estructural, porque la resurrección es el centro del cristianismo. Si Jesús no resucitó cuando dijo que lo haría,
la profecía se rompe. Y si la profecía se rompe, entonces Jesús no puede ser el Mesías anunciado. Y si no es el Mesías, entonces todo lo demás se desmorona. La segunda contradicción de este bloque te va a volar la cabeza. ¿Quién fue al sepulcro y qué fue lo que encontró? Porque los 4 evangelios relatan versiones tan diferentes que parecen estar hablando de hechos distintos. Según Mateo, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. En Marcos son María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé. En Lucas, las 2 Marías, Juana y otras mujeres. En Juan, solo María Magdalena. Pero no solo difieren en quién fue, sino en qué ocurrió cuando llegaron. En Mateo, un ángel baja del cielo, hace temblar la tierra, rueda la piedra y habla con ellas. En Marcos, ya está la piedra removida y ven a un joven dentro del sepulcro. En Lucas, ven a 2 hombres con ropa brillante. En Juan, María ve a 2 ángeles dentro del sepulcro y luego a Jesús, que al principio no reconoce. ¿Cómo puede ser que los 4 relatos del evento más importante de toda la Biblia se contradigan entre sí en prácticamente cada detalle? ¿Quién removió la piedra? ¿Ya estaba abierta o se abrió frente a ellas? ¿Había un ángel, 2 ángeles, un joven o Jesús mismo? ¿Quién fue el primero en ver a Jesús resucitado? ¿Por qué Juan dice que fue María Magdalena y Pablo dice que fue Pedro? ¿Cómo puede ser que la historia de la resurrección, el corazón de toda la fe cristiana, sea un laberinto de versiones contradictorias? Aquí no estamos hablando de relatos complementarios, estamos hablando de relatos que se excluyen mutuamente. Si un texto dice que vieron a Jesús y otro dice que no, ambos no pueden tener razón. Y sin embargo, esos textos están uno al lado del otro en la misma Biblia, enseñados como si contaran la misma historia. Esto debería ser suficiente para que cualquier creyente honesto se detuviera y reflexionara. ¿Qué tipo de verdad divina se comunica con errores de este tamaño? ¿Por qué, si fue tan importante este evento, Dios no se aseguró de que los evangelistas contaran lo mismo? ¿O será que nunca hubo un evento así, y lo que vemos son intentos diferentes de construir una historia desde la teología, no desde la historia? Esta idea es incómoda, pero cada vez más lógica, porque cuando ves que los evangelistas no logran ponerse de acuerdo en quién vio a Jesús, ni cuándo, ni cómo, ni cuántos ángeles había, ni quién movió la piedra, ni quién fue a avisar a los discípulos, te das cuenta de que la resurrección no es un hecho, es un relato moldeado. Y lo que es aún más perturbador es que ni siquiera los propios discípulos reaccionan de manera consistente. En algunos textos, huyen con miedo. En otros, creen inmediatamente. En algunos, Jesús se aparece en Galilea. En otros, en Jerusalén. En unos, asciende al cielo el mismo día. En otros, lo hace 40 días después. ¿Cuántas versiones de la resurrección necesita la Biblia para que los fieles empiecen a preguntarse si alguna es real? Porque la verdad es una sola. Y si una historia tiene múltiples versiones irreconciliables, entonces no es historia, es invención. Lo más grave no es que los evangelios no coincidan. Lo más grave es que la Iglesia lo sabe desde hace siglos y jamás se lo dijo a los fieles. Nunca en una homilía se analiza esta contradicción. Nunca se reconoce desde el púlpito que los evangelios no cuentan la misma historia. Al contrario, se presenta la Biblia como un libro perfecto, sin errores, sin fisuras. Se enseña a los niños a creer en una historia sin cuestionarla, pero cuando un adulto abre los ojos y compara los textos, lo que encuentra es un mosaico de contradicciones, omisiones y versiones incompatibles. Y eso no puede explicarse con fe, solo puede explicarse con manipulación, porque si todo fuera verdad, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué armonizar lo inarmonizable? ¿Por qué obligar a creer en una resurrección sin mostrar una narrativa clara? ¿Por qué dejar en manos de interpretaciones simbólicas lo que supuestamente ocurrió en el mundo real? Esta es la bomba que muchos no quieren ver. Si la resurrección es confusa, contradictoria y caótica en los propios textos que la narran, entonces no fue un milagro. Fue una construcción literaria, una creación teológica, una invención de hombres que querían transmitir un mensaje, no registrar un hecho. Y si la resurrección es solo una idea, entonces Jesús no venció la muerte. Entonces la muerte
sigue siendo el fin, y entonces todo lo demás pierde sentido, porque el cristianismo se sostiene sobre la resurrección, y si ésta se cae, todo se cae con ella. Pero quizás lo más impactante es esto: la mayoría de los creyentes nunca ha leído los evangelios comparándolos, nunca han colocado las 4 versiones una al lado de la otra para ver sus diferencias, y cuando lo hacen, la fe tambalea, porque lo que parecía sagrado se muestra humano, lo que parecía divino se revela artificial, lo que parecía eterno se vuelve frágil, y esa fragilidad se transforma en la evidencia más contundente de que la historia de Jesús no es lo que nos contaron. Ya vimos que no saben dónde nació, ya vimos que no saben quién era su padre, ahora descubrimos que tampoco se ponen de acuerdo sobre cuándo y cómo resucitó. ¿Cuánto más necesitas para empezar a cuestionarlo todo? ¿Cuántas versiones distintas pueden existir de una verdad antes de que entiendas que quizás esa verdad nunca fue real? Esta no es una guerra contra la espiritualidad, es una lucha por la verdad, porque la fe sin verdad es solo sumisión. Y el silencio cómplice de siglos ya no puede sostenerse más. Las contradicciones no terminan con el nacimiento ni con la resurrección. Al contrario, se intensifican en el mensaje central de Jesús, ese que supuestamente vino a transformar el mundo y que, sin embargo, no se sostiene con coherencia ni siquiera dentro de los evangelios. Porque, ¿vino Jesús a abolir la ley o a cumplirla? Esta pregunta puede parecer técnica o secundaria, pero no lo es. Es fundamental, porque define si el mensaje de Jesús era una ruptura con el judaísmo o una continuación, si venía a transformar la religión o a conservarla, si se presentaba como el Mesías que traía algo nuevo, o como un maestro que simplemente repetía la ley. Y aquí, otra vez, la Biblia cae en su propia trampa. En Mateo capítulo 5, Jesús dice con total claridad que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Afirma que mientras exista el cielo y la tierra, ni una sola letra de la ley dejará de cumplirse, y enfatiza que quien enseñe a no cumplir los mandamientos será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero en otros pasajes, como en Marcos capítulo 7, Jesús contradice completamente esa postura, declara que no importa lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale de ella, y con eso declara todos los alimentos como puros, anulando así varias leyes dietéticas judías. En Mateo dijo que la ley no debía tocarse ni una tilde, y ahora la está descartando. En Juan capítulo 8, cuando los fariseos quieren apedrear a una mujer adúltera, citando la ley de Moisés, Jesús no les dice que está bien hacerlo, ni que la ley debe cumplirse. En su lugar responde con una frase célebre: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y luego no condena a la mujer, sino que la deja libre. ¿Dónde quedó entonces el cumplimiento estricto de la ley? ¿Por qué unas veces Jesús exige obediencia completa a la ley mosaica y otras veces la relativiza o incluso la anula? Y no estamos hablando de pasajes oscuros o poco importantes. Estos versículos están entre los más citados, los más predicados, los más usados para defender que Jesús es amor, que Jesús perdona, que Jesús vino a cambiarlo todo. Pero esa idea choca con la afirmación tajante de que no vino a cambiar ni una letra. Entonces, ¿qué es? ¿El guardián de la ley o su destructor? ¿El Mesías que afirma la Torá o el revolucionario que la transforma? Las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Esta contradicción no es solo teológica, es histórica, porque si Jesús no tenía una posición clara sobre la ley judía, entonces no es posible definir qué clase de movimiento estaba fundando. No es casualidad que Pablo, años después, tenga que debatir si los cristianos deben seguir o no la ley de Moisés. Esa confusión nace directamente de los evangelios, y esa confusión sigue viva hasta hoy. Algunos cristianos defienden la ley del Antiguo Testamento, otros la rechazan, y todos dicen seguir a Jesús. Pero ¿cómo pueden seguir a alguien cuyo mensaje es contradictorio desde el inicio? Esta ambigüedad deliberada es peligrosa, porque permite que cada lector construya su propio Jesús. El que quiere un Jesús legalista, lo encuentra. El que quiere un Jesús liberador, también. Pero eso solo es posible si el personaje ha sido escrito con múltiples voces que no se pusieron de acuerdo. Y si Jesús puede ser todo, entonces no es nadie. Es una figura moldeable, vacía,
creada para ser lo que cada uno necesita. Y una figura así no es un ser histórico, es un símbolo, es una construcción literaria, pero aún hay más. La siguiente contradicción golpea el corazón de muchas vidas. ¿Jesús permite el divorcio o lo prohíbe completamente? En Marcos capítulo 10, Jesús dice que el divorcio no está permitido bajo ninguna circunstancia. Lo dice sin ambigüedades. Pero en Mateo capítulo 5 y capítulo 19, Jesús parece hacer una excepción. Permite el divorcio en caso de infidelidad. Y esa diferencia no es menor. Porque en un mundo donde las relaciones humanas son complejas, donde el abuso, la traición y la violencia existen, esta enseñanza tiene consecuencias directas en la vida de millones. ¿Qué significa que un evangelio diga que el divorcio está totalmente prohibido y otro diga que hay excepciones? ¿A quién deben creer los creyentes? ¿A Jesús versión Mateo o a Jesús versión Marcos? ¿No se supone que es el mismo hombre? ¿Cómo puede cambiar su postura entre un libro y otro? Esta contradicción ha causado sufrimiento real. Ha habido mujeres obligadas a quedarse en matrimonios abusivos porque alguien les leyó Marcos. Ha habido líderes religiosos condenando a divorciados porque no leyeron Mateo, y todo por una diferencia entre dos textos supuestamente inspirados. Pero si esa inspiración divina no puede ni siquiera dejar clara una postura sobre un tema tan humano y tan cotidiano, entonces, ¿dónde está la guía infalible que prometen los evangelios? Si Jesús fue tan claro en tantas cosas, ¿por qué no fue claro en esto? ¿O será que los evangelios reflejan diferentes comunidades con diferentes problemas y por eso construyen un Jesús que responde a cada necesidad? Si es así, entonces Jesús es el eco de su entorno, no un líder universal. Es una proyección. Y aquí volvemos a la pregunta central. ¿Jesús fue un hombre real o una figura editada? ¿Fue un maestro con un mensaje coherente o un personaje literario con discursos adaptados a conveniencia? Cada contradicción suma peso a esta balanza, y cuanto más la analizamos, más claro es el patrón. No estamos ante una biografía, sino ante una compilación de discursos contradictorios que cambian según el autor. Y cuando eso sucede, la identidad de Jesús se diluye. No hay un solo mensaje, no hay una sola ética, no hay un solo modelo, hay muchos, tantos como escritores, como audiencias, como contextos, y en medio de esa cacofonía, ¿cómo puede alguien afirmar que todo viene de Dios? ¿Cómo puede una revelación divina contener contradicciones tan profundas sobre temas tan sensibles? La respuesta es incómoda pero evidente. No puede. La verdad no se contradice. La coherencia es el mínimo que se espera de un mensaje divino. Y sin embargo, la Biblia falla una y otra vez en ofrecer esa coherencia. Las enseñanzas de Jesús cambian según el evangelista. Su tono se adapta según el contexto. Sus posturas se vuelven ambiguas según las necesidades de quien escribe. Y eso no es una revelación, es una construcción, es una edición, es una manipulación narrativa para mantener el control, para sostener una idea, para preservar un mito. Porque si el Jesús histórico no dejó escritos, y si lo que sabemos de él proviene de textos que se contradicen, entonces lo que creemos de él no es verdad, es tradición, es repetición, es creencia basada en la ignorancia. Y al descubrirlo, lo único que queda es la necesidad urgente de volver a pensar todo. Porque si Jesús no fue claro sobre la ley, si no fue coherente sobre el divorcio, si su mensaje cambia entre Mateo y Marcos, entre Juan y Lucas, entonces lo que nos enseñaron no era una verdad revelada, sino una versión elegida, y esa versión no puede sostenerse más. Hasta ahora hemos visto que ni su nacimiento, ni su genealogía, ni su resurrección, ni siquiera sus enseñanzas más fundamentales como el cumplimiento de la ley o el divorcio se narran con coherencia dentro de los evangelios. Pero lo que viene ahora es aún más perturbador, porque toca la credibilidad de los últimos momentos de Jesús sobre la tierra y las consecuencias eternas que supuestamente tuvo su partida. ¿Ascendió Jesús al cielo el mismo día de su resurrección o 40 días después? Esta contradicción no solo es flagrante, sino que desmantela por completo la idea de que los evangelios y los textos posteriores del Nuevo Testamento fueron inspirados por una sola fuente divina. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, Jesús resucita, se aparece a los discípulos, les da unas instrucciones y luego, ese mismo día,
es llevado al cielo. Todo ocurre en menos de 24 horas. No hay espacio para dudas, no hay pausas, no hay demora. Resucita y asciende. Pero cuando el mismo autor, Lucas, escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, cambia completamente la historia. En Hechos capítulo 1, el mismo Jesús resucitado aparece a sus discípulos durante 40 días, les habla del reino de Dios, les da instrucciones detalladas, y solo entonces asciende al cielo. Es el mismo autor, pero dos versiones distintas de un mismo evento. ¿Cómo puede un escritor inspirado por Dios equivocarse en un detalle tan importante como ese? ¿Ascendió Jesús el mismo día o después de 40 días? No pueden ser ambas cosas. Y sin embargo, ambas están escritas. Ambas son enseñadas. Ambas son leídas en las iglesias como si fueran verdad. ¿Por qué no se cuestiona esto? ¿Por qué no se habla de esta inconsistencia desde los púlpitos? Porque hacerlo revelaría que incluso los fundamentos temporales de la historia están fracturados. Y hay más. Si Jesús estuvo 40 días enseñando a sus discípulos antes de ascender, ¿por qué ninguno de los otros evangelios menciona estos eventos? Mateo termina su evangelio con Jesús diciendo unas pocas palabras en Galilea, y ya. Marcos, en su versión más antigua, ni siquiera tiene apariciones post-resurrección, y Juan apenas incluye un par de episodios sueltos. Nadie, excepto el libro de los Hechos, habla de esos 40 días. ¿No deberían ser importantísimos? ¿No debería haber registros detallados de lo que Jesús enseñó durante ese tiempo? Pero no, solo Lucas lo menciona, y encima se contradice consigo mismo. Es el colapso de la narrativa. Y ahora viene otra contradicción que demuestra que la figura de Jesús fue construida por autores con agendas distintas, que ni siquiera acordaron quién fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías. En Mateo capítulo 16, Jesús pregunta a sus discípulos quién creen que es, y Pedro responde, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces Jesús le felicita, dice que esa revelación vino del Padre, y lo nombra como la roca sobre la cual edificará su iglesia. Este momento ha sido usado durante siglos por la Iglesia Católica como base de su primacía, pero en el Evangelio de Juan, la escena es completamente distinta. Es Andrés, el hermano de Pedro, quien primero reconoce a Jesús como el Mesías y va a contárselo a Pedro. En Juan capítulo 1, no hay confesión de Pedro, no hay elogio especial, no hay entrega simbólica de las llaves del reino. ¿Cómo puede ser que dos evangelios no coincidan en algo tan trascendental como la primera declaración de fe? ¿No es eso lo que define a un seguidor de Jesús? ¿Cómo puede Pedro ser el primero en reconocerlo en un evangelio y no en otro? Y si lo fue, ¿por qué Juan le quita ese momento tan crucial? Estas contradicciones no son detalles teológicos menores, son pruebas de que los evangelistas estaban construyendo versiones distintas de Jesús, adaptadas a las necesidades de sus comunidades. Mateo quiere exaltar a Pedro porque escribe para una iglesia que necesita orden jerárquico. Juan, en cambio, construye una narrativa más mística, donde Jesús ya lo sabe todo, donde el foco está en el misterio de su identidad y no en la estructura de su iglesia. Cada autor presenta a un Jesús distinto, con palabras distintas, gestos distintos, momentos distintos. Y si cada evangelio presenta a un Mesías diferente, entonces, ¿quién fue realmente Jesús? ¿El Mesías revelado por Pedro? ¿El Mesías anunciado por Andrés? ¿El maestro de Galilea que ascendió el mismo día? ¿O el que se quedó 40 días hablando del reino de Dios? ¿El que prohibía toda forma de divorcio o el que lo permitía en caso de infidelidad? ¿El que nació en Belén o el que venía de Nazaret? ¿El que resucitó con un ángel o con dos? ¿El que fue visto primero por María Magdalena o por Pedro? Cada respuesta es distinta, dependiendo de qué evangelio leas. Cada autor inventó una versión diferente, y si la historia cambia con cada narrador, entonces la verdad fue sacrificada por conveniencia. Esta no es una opinión, es una observación textual. Puedes abrir la Biblia y verlo por ti mismo, y cuando lo haces entiendes por qué la Iglesia te enseña fragmentos, no comparaciones, porque si pusieran los evangelios lado a lado, y te invitaran a leerlos críticamente, verías el desastre. Verías cómo los detalles cambian, cómo los hechos se contradicen, cómo los discursos se transforman, y entonces
Ya no podrías creer con la misma inocencia. Empezarías a sospechar que Jesús no es una figura histórica, sino una construcción narrativa. Empezarías a notar que su biografía es un mosaico roto, que sus enseñanzas son una mezcla de ideas contradictorias, que su identidad cambia con cada capítulo. Y entonces vendría la pregunta inevitable: ¿quién escribió realmente a Jesús? Porque no fue solo Dios, fue Mateo, fue Lucas, fue Juan, fue Marcos, fue Pablo, quien nunca lo conoció y sin embargo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Fueron comunidades enteras que necesitaban una figura para unificar su doctrina, y así, a lo largo de los siglos, Jesús se volvió lo que cada época necesitaba que fuera: el Cordero, el León, el rebelde, el sumiso, el pacifista, el juez. Todo y nada al mismo tiempo. Pero un hombre real no puede ser todo eso. Un hombre real no puede tener tantas versiones incompatibles. Un hombre real deja huellas claras. Jesús deja contradicciones. Y esas contradicciones son la prueba más devastadora de que no estamos ante una figura histórica sólida, sino ante un mito tejido por múltiples manos. Lo que queda después de desmontar cada una de estas versiones es un vacío, un silencio incómodo. Y en ese silencio, por fin, nace la verdad. Lo que queda en pie, después de haber desenterrado cada contradicción que los evangelios esconden entre líneas, no es una figura divina, ni un maestro coherente, ni siquiera un personaje con rasgos humanos creíbles, sino una construcción fracturada, armada a retazos por distintas manos, en distintas épocas y con distintos intereses. Lo más inquietante de todo esto es que, a pesar de las grietas evidentes en cada rincón del relato, millones siguen creyendo que lo narrado en esos textos es incuestionable, inmutable, eterno. Pero, ¿cómo puede sostenerse una verdad eterna que se contradice en los puntos más cruciales? Las 8 contradicciones más destructivas que acabamos de explorar no son detalles técnicos, ni errores editoriales, ni simples confusiones históricas. Son fracturas fundamentales que afectan la credibilidad total del relato cristiano sobre Jesús. Porque cuando no sabes dónde nació, ni de quién desciende, ni quién lo reconoció como el Mesías, ni cómo fue su muerte, ni cuántas personas lo vieron resucitar, ni cuánto tiempo estuvo con vida después de la resurrección, ni si cumplió o rompió la ley, ni si su mensaje sobre el divorcio era absoluto o con excepciones, lo que tienes frente a ti no es un evangelio, es una novela escrita por múltiples autores que jamás lograron ponerse de acuerdo. Y sin embargo, durante siglos, nos han enseñado que esta novela es palabra de Dios, que es perfecta, que es incuestionable, que de ella depende tu salvación eterna. ¿Te das cuenta de la magnitud del engaño? ¿Te das cuenta de cuánto poder han tenido quienes manipularon estos relatos para construir una figura tan útil como flexible? Porque eso es Jesús, un personaje moldeado para cada necesidad política, espiritual o ideológica. Un Mesías que no deja huella histórica sólida, pero sí deja un legado de interpretaciones contradictorias. Y eso no es una coincidencia, es una estrategia. La Iglesia necesitaba que Jesús fuera muchas cosas: el Cordero inocente, pero también el juez severo, el pacifista manso, pero también el que regresa con una espada, el cumplidor de la ley, pero también el que la supera, el que no permite el divorcio, pero también el que lo permite en caso de infidelidad, el que resucitó ante 2 mujeres, o tal vez solo una, o quizás ante Pedro, o tal vez ante 500, el que ascendió al cielo el mismo día, o 40 días después. ¿Cómo puede alguien seguir creyendo que todo esto ocurrió tal como lo narran los evangelios, cuando los propios evangelios no se pueden creer entre ellos? Si Jesús hubiera sido una figura real, su historia sería coherente, uniforme, verificable. Los evangelistas habrían coincidido en los hechos, tal como ocurre con cualquier testimonio histórico creíble. Pero aquí no hay uniformidad, aquí hay conflicto, hay tensión, hay versiones que se pisan unas a otras. Y eso solo puede significar una cosa: que la figura de Jesús no fue registrada, fue diseñada, y no por una sola mano, sino por muchas, con diferentes propósitos, en distintos momentos históricos. La supuesta verdad de Jesús está tan contaminada de contradicciones que cualquier intento de defenderla racionalmente se convierte en un esfuerzo por justificar lo injustificable,
Y esa es precisamente la función de la fe ciega, tapar las grietas con obediencia, en lugar de enfrentarlas con razón. Pero una mentira, por más sagrada que parezca, sigue siendo mentira. Y cuando descubres que la base de todo lo que creías se sostiene sobre relatos que no se pueden reconciliar, lo único honesto es soltar la ilusión. Porque no se trata de atacar la espiritualidad, se trata de proteger la dignidad de la verdad. Y la verdad no necesita contradicciones para ser poderosa. La verdad se defiende sola. La mentira, en cambio, necesita ser repetida una y otra vez, envuelta en misterio, protegida por dogmas, inmunizada contra la duda. Pero hoy ya no estamos en la Edad Media. Hoy tenemos acceso a los textos, podemos compararlos, podemos ver lo que antes se nos escondía. Y lo que vemos es claro. Jesús es una figura construida, no revelada, un personaje ensamblado a partir de relatos incompatibles, un mito nacido de la necesidad, no de la realidad. Y no hay nada más valiente que atreverse a decirlo, porque mientras más ocultaron estas contradicciones, más poder concentraron, y mientras más poder concentraron, más miedo infundieron para evitar que la gente pensara por sí misma. Pero el tiempo del silencio ya terminó. Hoy nos toca hablar, nos toca pensar, nos toca romper el ciclo. Si el Jesús que te enseñaron no resiste el más mínimo análisis crítico, si cada evangelio lo presenta con una cara distinta, si su historia cambia según la comunidad que lo narra, entonces Jesús no es la respuesta. Es la pregunta que nadie se atrevía a hacer, y hacer esa pregunta lo cambia todo. Porque si Jesús no fue un hombre real, sino una figura literaria creada para controlar, consolar y dominar, entonces el poder de quienes lo usan como escudo se desmorona. Y lo que queda es la posibilidad de una espiritualidad libre, sin miedo, sin dogmas, sin mentiras. Una espiritualidad que no necesita milagros que nunca ocurrieron, ni resurrecciones contradictorias para tener sentido. Porque el sentido no viene de repetir lo que nos dijeron, viene de atrevernos a pensar, a dudar, a descubrir. Y si tú has llegado hasta aquí, si estas verdades ya te sacudieron, imagina lo que viene después. Este solo es el principio. Suscríbete ahora y acompáñanos en el camino de desmontar uno por uno los mitos que construyeron tu mundo. Porque la verdad, por más dura que sea, siempre será mejor que vivir engañado.